Nosotros somos el equipo 4 y nos tocó exponer características generales de los grupos culturales. Los integrantes de nuestro equipo son Hernández Cruz, Evelyn, Roxana, Méndez Mendoza, Jennifer, Saavedra Padilla, Mariana Paola y yo, Adela Montserrat. ¿Qué es cultura? La cultura, según la UNESCO, es un conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad, a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, las creencias, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones, la cultura del hombre, da la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, y es ella que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y étnicamente comprometidos. ¿Qué es un grupo étnico? Un grupo étnico es una comunidad determinada por la existencia de ancestros, historia en común. Se distingue y reconoce por tradiciones y rituales compartidos, instituciones sociales consolidadas y rasgos culturales como la lengua, la gastronomía, la música, la danza y la espiritualidad, entre otros elementos. Ejemplo, en el norte, centro y el oeste de México habitan grupos como los tarahumaras, huicholes, mazahuas, otomíes, purépechas, mexicas, náhuatls y los yaquis, mientras que en el sureste y sur del país, los tlapanecos, mixtecos, miches, triquis, zapotecos y los mayas, entre otros. ¿Cómo se distinguen los grupos étnicos? Los integrantes de un grupo étnico son conscientes de pertenecer a él. Comparten entre ellos una carga simbólica y una profundidad histórica. Estos se distinguen de la siguiente manera. 1. Idioma. 2. Antepasados comunes. 3. Ocupación prolongada de espacio geográfico. 4. Raza. 5. Identidad étnica. Un ejemplo de un grupo étnico es la cultura otomí. El otomí es un pueblo indígena que habita un territorio discontinuo en el centro de México. Está emparentado lingüísticamente con el resto de los pueblos del habla otomajena, cuyos antepasados han ocupado la altiplanicie mexicana desde varios milenios antes de la era cristiana. Actualmente los otomíes habitan un territorio fragmentado que va del norte de Guanajuato al sureste de Tlaxcala. Sus tradiciones. Persisten ciertas costumbres que hablan de espiritualidad tradicional de la población. Son prácticas que afloran en momentos cruciales de la vida. Por ejemplo, la ofrenda para los muertos incluye chocolate, leche, pan, frutas y dulces. La ofrenda también se adorna con un saumerio, calaveras de azúcar, porrillitos de alfeñique, velas y flores de cempasúchil. Las fiestas. Las principales fiestas están relacionadas con el calendario litúrgico y las conmemoraciones cívicas como el 5 de mayo, el 16 de septiembre y 20 de noviembre. La fiesta más importante se celebra el 25 de julio en honor al Señor Santiago. Cupilco el Viejo celebra a Santiago Apóstol el martes y la fiesta de la cabecera. En San José Las Lomas hay peleas de gallos el 19 de marzo y otras fiestas importantes son las de nuestro Padre Jesús, que es el tercer domingo de enero, la Semana Santa, la Santa Cruz, los fieles difuntos, la Virgen de Guadalupe, Navidad y Año Nuevo. La música. Existen algunas piezas musicales de tradición otomí con riesgo de desaparecer y son Chimarecú, Naquimá, Tochoniju y Rosa María. También están Chicachiti y Deni. En otros tiempos, durante los casamientos se bailaba el Chimaricú al final de la fiesta para despedir a los compadres. Antecedentes conceptuales, documentales, antropológicos, políticos y económicos.
Antecedentes. En 1994 se crea en la Institución Nacional Indigenista, INI, que tuvo diversas concepciones de integración al desarrollo autogéstico. En 1992 se incorpora la Constitución Política de los Derechos Indígenas. En el 2003 la INI se convierte en la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, con quien se coordinaría la CONACULTA. El primer antecedente cultural en el territorio mexicano es tan antiguo como la propia cultura, como el nacimiento, el desarrollo y extinción de grandes culturas, de las cuales tenemos pocas pero muy valiosa información, como la maya, olmeca, zapoteca, tolteca. Nuestra cultura no permite para reconocer y entender sus raíces, pero sí para adaptarse y aceptar las coloniales. Algunos documentales son los siguientes históricos por México: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Pueblos Indígenas de México y la CNDH, como los nahuas, mixtecos, triquis, mixis, entre otros. La participación política de algunos grupos étnicos. En los últimos años se evidencia el posicionamiento político de los indígenas en México, en escenarios de opinión pública en el que se tomarán decisiones y se coincide en los siguientes aspectos. Ellos exigen que se les reconozca sus derechos sobre el territorio y también quieren reivindicar su identidad cultural. El Ejército Zapatista de la Liberación Nacional, cuyas siglas son las EZNL, es una organización política militar formada mayoritariamente por indígenas de los grupos Tzetzal, Tzotzil, Chol, Tojolobal, Man, y estos son del estado de Chiapas. El Ejército Zapatista de la Liberación Nacional consiste en que se rigen ellos por lo que dice el mismo pueblo, no por su gobierno. El subcomandante Marcos es un importante personaje, pues él fue un enigmático líder de la guerrilla zapatista en México. Se convirtió desde el lanzamiento armado en una figura carismática mundial a favor de los derechos de los indígenas y en contra del capitalismo. Marcos ha sido durante décadas el rostro del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional. Él no se llama Marcos, sino él se autonombró Marcos. Su nombre real es Sebastián Guillén Vicente. Y él es un sociólogo bastante estudiado que viaja por todo Chiapas, y él se da cuenta de que los indígenas no contaban con los derechos que tenían la mayoría de los mexicanos, pues algunos de ellos ni siquiera tenían credencial para votar. Una frase muy importante que aparece aquí en las diapositivas que decía el subcomandante Marcos es que la libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes se desvelan y caminan la noche para alcanzarla. Desde 1991 los indígenas han ocupado cargos de elección y en algunos casos han logrado apoyo de sectores sociales que han visto en sus propuestas una alternativa de solución a los problemas locales y regionales. Tan solo 15 años después de la Constitución Política consagrará la participación indígena. Se han elegido 5 congresistas, un gobernador, alrededor de 10 alcaldes, 10 diputados y 300 concejales en distintas regiones del país. Estas cifras hablan de que hay una verdadera transformación en las costumbres políticas de este país. Bien, a continuación, yo les contaré sobre cuántos y cuáles son los grupos étnicos en México.
Son alrededor de 62 pueblos, pero traté de reducirlos un poco. De acuerdo con la CDI, Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, estos son los grupos étnicos identificados en México de mayor a menor acorde con el número de habitantes, de que se tiene conocimiento. Sin embargo, esta información está basada en el censo del año 2000. No encontré un actual. Los números pudieron haber cambiado, así que como el haber desaparecido. El habla indígena de algunos pueblos, ya que como sabemos va pasando el tiempo y la innovación, dejando a un lado esas raíces. Hablaré sobre las características del pueblo huichol. Habitan en el norte de Jalisco, parte de Nayarit y también hay grupos en Azteca y Durango. Su vestimenta de las mujeres prefieren las telas industriales con diseños estampados. El traje de los hombres se elabora con manta de algodón y se decora con bordados multicolores. La lengua del pueblo huichol habla sobre Huixarica, una variante lingüística yutonagua. Su cosmovisión, una de las características principales de su religión es la asociación de que se da entre el maíz y el venado y el peyote. En la medicina se distinguen dos tipos de enfermedades. Las originales de la sierra forman parte de su cosmovisión y requieren medicina tradicional para ser curadas. Siguiente. Tuve el placer de conocer sobre alguna cultura otomí. Son los tenangos. Y esas piezas son bordadas a mano. Hay de hecho innovación sobre la tela porque ahora se hacen en telas así bonitas y modernas. Estas piezas, como dije, son bordadas, pertenecen a la tradición del pueblo otomí, cuyos artesanos utilizan hilos multicolores para dar vida a hermosas escenas llenas de flora y fauna de la región. ¿Cuáles son los grupos étnicos en México y su ubicación? Los nahuas se ubican principalmente en el sur de la Ciudad de México, particularmente en la delegación Milpa Alta. Los mayas se encuentran en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas y entre otras regiones de la Centroamérica.